Todos los libros de la Biblia son muy interesantes. Sin embargo, cada libro de la Biblia tiene una estructura o por lo menos una propuesta para poder ser leído y entendido. Por ejemplo, si yo pudiese tomar el libro de Apocalipsis y quisiese iniciar por el capítulo 1 y terminar hasta el capítulo 22, yo terminaría un poco triste. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Apocalipsis no se lee del capítulo 1 al capítulo 22. El libro de Apocalipsis está como en una propuesta de quiasmo, es decir, tú tienes que leer un contenido y compararlo con otro contenido, de tal manera que el libro converge en el centro. Eso significaría que cada libro tiene una propuesta, o por lo menos una estructura para entenderlo, para comprenderlo. En el caso del libro de Romanos, algunos eruditos bíblicos dicen que el libro tiene por lo menos 7 divisiones. Y yo quiero llevarte a analizar por lo menos una división. Pero para poder analizar una división debemos comprender las 7. Y entonces entender el marco histórico de lo que se está leyendo en Romanos 11, 33 en adelante. El libro de Romanos tiene una introducción, como todo libro, en Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 17. En el versículo 1 se presenta Pablo como el autor, y dice así el versículo 1 de Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y de allí Pablo empieza a hacer una introducción hablando de Jesús y el linaje del cual viene y la misión que viene a cumplir. Y en el versículo 17 Pablo cita un pensamiento que está en Habacuc capítulo 2 versículo 4, que dice que el justo por la fe vivirá. Y de allí Pablo termina la introducción y entra a lo que los eruditos le llaman el psique de la condenación. Prácticamente en Romanos 1:18 al capítulo 3 versículo 20, Pablo empieza a hablar de que todos los seres humanos, gentiles y judíos, están bajo condenación. Todos están bajo pecado. Es curioso porque Pablo toma el capítulo 3 y empieza a describir la situación de los judíos y gentiles y dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos están bajo pecado. Romanos 3:9 en adelante. De allí, al presentar el problema, Pablo empieza e introduce la siguiente sección, que se llama el psique de la justificación. Si Pablo presenta un problema, después en secuencia presenta la solución, porque no se trata simplemente de que todos estamos bajo pecado, sino que tiene que haber una solución. Y en Romanos capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21, Pablo presenta la solución. Solución tan interesante que quizás pudiésemos tomar tiempo para analizar 3 metáforas que Pablo utiliza de Romanos 3, 21 al 26, donde habla Pablo de la justificación, de la redención y la propiciación, que son metáforas muy interesantes, metáforas legales, metáforas que tienen que ver con el mercado de esclavos y metáforas que tienen que ver con el sistema sacrificial del santuario. Pudiésemos estudiar mucho allí, pero no es el enfoque el día de hoy. Después de la psique de la justificación, Romanos 3, 21 al 5, versículo 21, entra en la psique de la certeza y la seguridad de la salvación. Es el capítulo 6, 7 y 8. Y en el capítulo 6 se describe el bautismo, que es ser sepultado en una tumba líquida y nacer en vida nueva en Cristo Jesús. Y empieza ahí a describir la experiencia de aquel que murió en la tumba líquida. El capítulo 7 es un cotejo. Como acabas de nacer de nuevo, ahora tienes una segunda naturaleza, la naturaleza espiritual. Pero también tienes una naturaleza carnal, porque resulta que aunque nosotros nos bautizamos en Cristo Jesús y el viejo hombre es sepultado en una tumba líquida, tenemos que matarlo todos los días. De hecho, hay un pensamiento que Martín Lutero dijo, y más o menos decía así: creí que había matado al viejo hombre en las aguas del bautismo, disculpen la palabra, pero así dice el pensamiento, pero descubrí que el desgraciado sabía nadar. Permíteme repetírtelo. Lutero dijo, creí que había matado al viejo hombre por medio de las aguas del bautismo, pero descubrí que el desgraciado sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7 dice que quiere hacer lo bueno, pero no hace lo bueno que quiere hacer. Incluso concluye, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De muerte. Pero en el capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa sección, Romanos 6, 7 y 8, se le llama el psique de la certeza y la seguridad de la salvación. Aprender a vivir en el Espíritu. De allí
entra Romanos capítulo 9, 10 y 11, donde se encuentran nuestros pensamientos que acabamos de citar. Romanos 9, 10 y 11 le denominan el asique de la misericordia. Pablo hace un paréntesis allí y empieza a hablar de los judíos. Una nación que, como nosotros, ahora somos el Israel espiritual, en su momento fueron escogidos para dar a conocer el carácter de Dios, pero no lograron el cometido y entonces perdieron el privilegio. Sin embargo, Pablo trata de explicarnos que aunque ellos fueron arrancados del tronco, pueden ser reinjertados, no todos, algunos, aquellos que acepten a Cristo Jesús como el Mesías que vino en cumplimiento de las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Y prácticamente en esa sección Pablo habla de la misericordia que Dios tiene para con los judíos, pero también nos invita a nosotros a pensar que somos el Israel espiritual y que tenemos una misión, dar a conocer también el carácter de Jesús y anunciar un mensaje particular y singular, el mensaje de los 3 ángeles. En esa sección de la psique de la misericordia, Romanos 9, 10 y 11, Pablo introduce los últimos versículos para entrar a la siguiente sección. Los últimos versículos de Romanos capítulo 11 son los que acabamos de leer. Y resulta que esos últimos versículos son como un himno de adoración, de alabanza a Dios por lo bueno que es con nosotros y por habernos explicado cómo Él nos salvó. Estábamos bajo condenación, pero Cristo entró y ahora estamos justificados, nos entregamos a Cristo, fuimos bautizados y vivimos una experiencia de liberación del poder del pecado, la santificación a través del Espíritu Santo y tenemos la seguridad de que somos salvos en Cristo Jesús. Y ahora Pablo expresa en este himno que la sabiduría de Dios es profunda, que Dios merece alabanza, que su amor es inescrutable, profundo, inestimable, que no se puede calcular. Porque allí prácticamente él hace una transición para entrar a la siguiente sección que tampoco vamos a estudiar, que es el asique de la vida práctica. Romanos capítulo 12, versículo 1, al capítulo 15, versículo 14, a esa sección se le llama el asique de la vida práctica, donde Pablo dice que ahora que experimentaste el nuevo nacimiento, tú tienes que vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana no es solamente aceptar una verdad, sino que esa verdad sea adherida a mi persona y sea vivida en una experiencia, en un estilo de vida. Y prácticamente lo que nosotros vamos a estudiar es esos últimos versículos que son como un canto, como una adoración en reconocimiento a las verdades teológicas que Pablo presentó anteriormente. Pero antes de que entremos al mensaje, permíteme decirte algunas cosas que Pablo desea enfatizar. Número 1, es peligroso solamente tener estudios de temas teológicos que no nos lleven a la adoración. La teología es muy buena, es fundamental, pero una teología sin adoración puede quitarle la alegría al cristianismo. Y eso es muy peligroso, porque por más profundo que sea nuestro conocimiento teológico, si ese conocimiento teológico no me lleva a una experiencia de adoración con Cristo, entonces es una experiencia vacía o incompleta. Número 2, una adoración desprovista de teología es igualmente peligrosa. Sí, teología sin adoración estamos mal parados, pero adoración sin teología estamos peor que mal parados. Dice un autor, Mark Johnston, la teología es la columna vertebral de la vida cristiana. Por eso Pablo quiere decirnos, sí, yo te acabo de explicar la justificación, yo te acabo de explicar la redención, yo te acabo de explicar la propiciación. Esa verdad teológica es importante, pero si esa verdad teológica no te lleva a la adoración, estás mal parado. Porque toda verdad que Dios presente y levante a Cristo Jesús nos debe llevar a una adoración profunda y a un conocimiento personal de Cristo Jesús. Así que en el marco de lo que dice el versículo 6, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, yo quiero compartirte 3 aspectos de la verdadera adoración. Y el primer aspecto es, todo es de Él. El versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Primer aspecto de la adoración, todo es de Él. Y quizá aquí Pablo introduzca esta idea y diga que todo es de Él. Nosotros sabemos que Dios es el dueño de todo. Y el primer pensamiento que se describe en la Biblia es Génesis 1:1, donde dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y normalmente cuando nosotros leemos este pensamiento, lo primero que pensamos es que desea resaltar que Dios es el creador. Sin embargo, lo primero que aparece en Génesis 1:1 es en el principio. Y eso me lleva a pensar, ¿cuál principio? Porque en San Juan capítulo 1 se menciona otro principio. Dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y entonces, cuando yo comparo el principio de Génesis 1:1 con el principio de San Juan 1:1, me pregunto cuál principio es primero. Y haciendo un análisis me doy cuenta que el principio de San Juan 1:1 es primero que el principio de Génesis 1:1. Porque el libro de Génesis nos revela el principio de nuestro mundo. Pero San Juan 1:1 nos revela la preexistencia de Cristo desde la eternidad y por la eternidad. ¿Por qué te digo esto? Porque eso quiere decir que cuando todo comenzó, o bueno, cuando comenzó todo lo que tuvo un principio, Dios ya existía. Eso significa que el Señor no necesita nada de mí, no necesita nada de ti, no necesita nada de la humanidad, nunca necesitó nada de los seres humanos, porque Él ya existía antes que nosotros. Poco después, obviamente, Génesis nos sigue describiendo que Dios es el creador. Y entonces allí me lleva a citar lo que dice el Salmo 24:1. ¿Me acompañas a buscarlo, por favor? Salmo 24:1. Algunos lo sabemos de memoria, pero vamos a buscarlo en nuestras Biblias, ¿les parece? Yo también lo voy a buscar. Me lo sé de memoria, pero vamos a buscarlo. Porque Génesis nos habla de que Dios estaba en el principio. Después nos describe que Dios es el creador. Pero es fundamental entender que antes de ese principio Dios ya existía, no necesitaba nada de nosotros. Inclusive hasta estos momentos Dios no necesita nada de nosotros. Sin embargo, dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que este primer aspecto de la adoración, recuerda, primer aspecto de la adoración, todo es de Él. Es fácil de aceptar, es comprendido por muchos cristianos, así que la mayoría de nosotros no tiene la dificultad de asentir y decir, a Dios le pertenece todo. Dios es dueño de todo. Sin embargo, vamos avanzando un poquito más. Al segundo aspecto, todo es por medio de Él. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, y vamos nuevamente por allá, que todo es de Él y por Él. Esto es fundamental porque nos lleva a algo más práctico, queridos hermanos. En otras palabras, Pablo está afirmando que lo que viene a mis manos no es por mi fuerza, sabiduría y capacidad, sino por la providencia de Dios, que actúa en mí y me da fuerza, sabiduría y capacidad. Todo viene por medio de Él. Inclusive, la Biblia habla en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, que todas las cosas son sustentadas, abastecidas, mantenidas en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, nuestro universo dejaría de funcionar correctamente, nosotros incluso empezaríamos en un periodo de degradación, una muerte completa y total, y entonces estaríamos completamente perdidos. Pero por la gracia de Jesús, que se renueva cada mañana, así son también sus misericordias, somos sostenidos y abastecidos, no por nuestra fuerza, sino por la providencia de Dios. Ahora, aquí debemos responder algunas preguntas, queridos hermanos. Hazte esta pregunta de forma personal. ¿Llegó usted hasta donde está solo? ¿Tienes trabajo por tu capacidad? ¿Tienes ese estatus por tu esfuerzo propio? ¿Es usted lo que es por cuenta propia? ¿Tiene usted lo que tiene solo por su capacidad? ¿Lo que eres hoy es por tu esfuerzo? ¿Por tu capacidad, por tu pericia, por tus habilidades? Creo que Santiago capítulo 1, versículo 17 nos ayudaría a responder a estas preguntas. Y te voy a invitar que vayamos nuevamente a la Biblia. Santiago 1, 17. ¿Eres tú lo que eres por tus capacidades? ¿Todo lo que has logrado es por tus méritos propios, por tu autosuficiencia, por tu sabiduría? Mira qué dice Santiago 1, 17. Porque Pablo dice, pregúntate esto y respóndelo a la luz de la palabra de Dios. Y la Biblia dice en
Santiago 1:17. Toda buena, ¿qué? Dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De manera que todo lo que tenemos es por medio de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y ese es un segundo aspecto, el aspecto de la adoración. Ahora, tenemos que evaluar que si todo es por medio de Dios y de Cristo, ¿qué estamos haciendo con lo que Él nos ha dado? O por lo menos, ¿cómo estamos testificando a través de lo que Él nos ha dado? Y una de las cosas que necesitamos evaluar, lo encuentro en lo que aparece, según el texto bíblico que tengo aquí, Levítico 18, versículos 3 y 4. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué uso le estamos dando? Vamos rápidamente a Levítico. Quiero enfatizar esta idea. Levítico 18. Todo es por medio de Cristo, todo es por medio de Dios. Él nos da a través de su providencia. Él nos bendice, Él nos mantiene, Él nos sustenta, Él nos abastece, Él nos provee. Si no fuera por Dios, hace rato que no estaríamos aquí. Pero la Biblia dice en Levítico que debemos hacer uso correcto de todo lo que Él nos da. Levítico 18, versículos 3 y 4. Voy a tomar lectura. Levítico 18, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: no haréis como hacen en la tierra de ¿dónde? De Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Permíteme parafrasear estos pensamientos bíblicos. Actualmente lo que Dios nos está diciendo es, para que todos, creyentes y no creyentes, puedan decir que todo lo que tú tienes viene de mí, tus transacciones comerciales deben ser santas. Tus actitudes en el trabajo y en la escuela deben ser santas. Es decir, si Dios te da los recursos y los medios, permite que a través de todo eso que Dios te da, pueda reflejarse su carácter. Porque el Señor dijo, sed santos como yo soy santo. Pero no solamente santos en carácter, sino santos y diáfanos en las transacciones, en las ventas, en las actitudes, en el trabajo, en la escuela, en todo lo que hagamos. Si verdaderamente reconocemos que todo viene de Dios y por medio de Él y es para Él, debemos ser diáfanos, transparentes, y que en nuestras finanzas, en nuestras administraciones, se vea que somos hijos de Dios. Y último aspecto, recuerda, todo pertenece a Dios, todo viene por medio de Él, y el tercer aspecto es, todo es para Él. Finalmente, Pablo afirma, todo es para Él. Y yo creo que esta es la parte donde para muchos de nosotros se complica, porque en este aspecto tenemos que llevar no solamente el conocimiento y adherirlo a nuestra persona y saber explicarlo, sino vivirlo. Y tenemos que actuar de forma fiel y demostrar que todo es para Él. La verdadera adoración solo será alcanzada cuando lleguemos al punto de expresar que todo es para Él. Cuando entendemos que todo es de Él y por Él, viviremos el todo para Él. Y permíteme utilizar una historia que prácticamente enfatiza estos tres aspectos de la adoración. Todo pertenece a Dios, todo es por medio de Él y todo es para Él. Tres aspectos de la adoración. Estos tres aspectos de la adoración se aplican a una historia, que es el primer registro que hay del diezmo. Y vamos rápidamente a Génesis 14. Y con esto vamos a ir aterrizando porque no quiero tardar mucho. Génesis capítulo 14. Bueno, te voy a describir un poco el contexto histórico de Génesis 14. Resulta que Lot eligió una tierra muy cerca de Sodoma y Gomorra y se fue metiendo por allá. Y en una ocasión hubo una invasión hacia Sodoma y Gomorra y Lot salió perdiendo mucho y fue llevado cautivo por 4 reyes. Le quitaron todo al pobre Lot. Abraham se enteró y entonces fue en su rescate. Y cuando Abraham fue en su rescate, con 318 siervos, libertó a Lot y a los suyos.
Y entonces, ahora Abraham se acerca a Melquisedec. Pero antes de que Abraham entregue el diezmo al Melquisedec, Melquisedec hace algunas cosas. Número 1, versículo 19 de Génesis 14. Vamos a leerlo rápidamente. Génesis 14, versículo 19. Habla Melquisedec y le dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Te acuerdas del primer aspecto de la adoración? Todo pertenece a Dios. Dios es el dueño, Dios es el creador. Melquisedec dice, todo es de Dios. Interesante, ¿verdad? Ahora, sigamos leyendo. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Ahora, el sacerdote Melquisedec dice, todo es de Él, pero tu victoria viene por medio de Él. Él actuó de forma providente para darte la victoria. Todo lo que tú tienes, la victoria que tú alcanzaste, viene por medio de la gracia de Dios. Segundo aspecto de la adoración, todo viene por medio de Él. Tercer aspecto, dice el versículo 20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Todo es para Él. ¿Notas cómo aplican los tres aspectos de la adoración en la experiencia que tuvo Abraham con Melquisedec? Melquisedec dice, Dios es el dueño. Y Dios te dio la victoria vino por medio de Dios. Y ahora Abraham dice, como Dios es el dueño, porque por medio de él obtuve la victoria, ahora yo le entrego todo a él. ¿Pero le entregó todo a Abraham a Melquisedec? No, simplemente le entregó el 10% del botín. ¿Por qué? Porque la entrega de los diezmos y de las ofrendas representa un reconocimiento de que todo lo que tengo pertenece a Dios. Muchos aceptamos, Dios es el dueño, asentimos. Muchos decimos, yo tengo bendiciones por medio y la providencia de Dios. Pero muchos no le damos a Dios lo que le pertenece. Eso significaría que muchos de nosotros simplemente citaríamos el pensamiento de Romanos de forma incompleta. Porque la Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él. El para Él es la experiencia práctica, la entrega sistemática de los diezmos y las ofrendas. Porque devolver el diezmo era la manera de Abraham de decir que reconocía a Dios en la victoria alcanzada. La pregunta final es, ¿hemos sido fieles a Dios de forma que expresamos nuestro reconocimiento de que todo es de Él, por Él y para Él? Y permíteme concluir con algunos pensamientos para ir aterrizando, porque aquí me aparecen por lo menos dos pensamientos. Uno se encuentra en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 90, párrafo 1, y dice así: no habría sido posible ganancia alguna sin que primero hubiese habido un depósito. No habría podido haber ningún interés sin un capital. El capital fue adelantado por el Señor. El éxito en los negocios procede de Él y a Él pertenece la gloria. Todo es de Él, por Él y para Él. Y el segundo pensamiento es muy interesante, hermanos. Me llama mucho la atención. Lo escribieron algunos cristianos que estuvieron con C.S. Lewis. Y dice así: las únicas cosas que podemos conservar son las que entregamos a Dios. Repito, las únicas cosas que podemos conservar son las que entregamos a Dios. Las que guardamos para nosotros son las que sin duda perderemos. Muy interesante pensamiento, ¿no? Porque lo único que nosotros podremos conservar son aquellas cosas que le hayamos entregado a Dios. Y las cosas que guardamos, sin duda alguna las perderemos. ¿Le estás entregando a Dios lo que le pertenece? Porque sin duda alguna, eso es lo que conservaremos. Hoy te invito, querido hermano, a ser fiel a Dios a través de la entrega sistemática de los diezmos y las ofrendas. Con esas actitudes de adoración le estaremos diciendo: Señor, por ti, en ti y para ti son todas las cosas que tengo y lo que soy. ¿Te comprometes entonces a reconocer al Señor como el dueño de todo? Que Él es el que te da las bendiciones y le entregas todo a Él a través de una experiencia de adoración en entrega sistemática de los diezmos y las ofrendas. ¿Te gustaría entonces proclamar: Señor,
por ti, en ti y para ti son todas las cosas que tengo y lo que soy. ¿Te comprometes a ser fiel al Señor? ¿Reconoces que el Señor es el dueño? ¿Reconoces que a través de Él las bendiciones llegan? ¿Y reconoces que todo es para Él? Si lo reconoces, entonces vamos a entonar el último himno, que es el número 156. Y mientras cantamos